Bueno, una breve recorrida ahora por algunas de las ideas de Lacan, justamente explicadas con sencillez. Es un ideal de Lacan el escribir de forma oscura, porque él quiere escribir exactamente cómo él, digamos, considera que se manifiesta el inconsciente. Entonces, bueno, eso es lo que le alega, ¿no? Yo creo que si le tuviera que salvar su vida a punta de pistola, le dicen escribir sencillo y bueno, le sale. Porque es más bien la manera de pensar que él tiene y no es... como dice Borges, uno puede leer lo que quiera, pero escribe como puede. Y bueno, Lacan es un escritor infinitamente peor que Freud, evidentemente, y sí emula de Freud esto de querer incrustar la filosofía del momento en su obra. Y eso es algo que lo hace con bastante fortuna en el caso de que hay muchas teorías florecientes en ese momento de las que él puede abrevar, por no decir roba la mano armada, eh, y digamos, sin saberlo y sin conocerlo a fondo, eh, querer involucrar. En ese sentido es realmente, bueno, así como Whitman y su única obra a la que permanentemente corrigió y enriqueció, ¿no? Canto a mí mismo, hojas de hierba, eh, busca ser un cosmos, hijo de Manhattan, entonces le canta a cada región y finge haber estado ahí o ser partícipe. Bueno, la versión lacaniana del psicoanálisis, eh, que él siempre considera freudiana, eh, es como si quisiera, cada vez que aparece una novedad en la filosofía, bueno, la metemos también, porque esto tiene mucho que ver. Y es bastante en ese sentido dependiente del momento, y en ese sentido también podemos decir, bueno, tuvo bastante suerte. Imagínate que su época es la época de Sartre, de Foucault, de Todorov. Bueno, vamos a enseñar en realidad únicamente a los autores con los que dialoga, con los que se enemista, con los que eh, se inspira, pero digamos, el esquema de la comunicación humana, a él le interesa mucho el lenguaje, ¿no? O sea, parte de la base, y en esto es lo que más insiste, somos lo que diferencia al ser humano de los animales, es el lenguaje. Y por eso directamente propone que llamemos a las personas los hablantes. Toda esa jerga, toda esa, digamos, terminología específica, no es como en otros casos, los camaradas, los proletarios, para adoctrinar y todo, sino como una forma de definir el concepto muy pedagógica. Es decir, realmente es un giro conceptual muy difícil pensarnos sujetos del lenguaje, que nosotros somos hablados por el habla y que en realidad no es que decidimos lo que decimos y que más allá de eso, que no tiene ninguna importancia, bueno, salimos a comer a un restaurante. No, 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 somos conducidos, movilizados, comandados por el lenguaje, pero el inconsciente y no el... Eso es algo que es muy difícil de aceptar. Por supuesto, Freud había dado los primeros pasos, los muchísimo más revolucionarios pasos, en su época, ¿no? Muy anterior, o sea que Lacan lo lleva un poco más allá, y es también, quizás uno puede cuestionarlo, ¿no? Es un poco más desequilibrado que Freud, porque Freud, bueno, ¿qué hace Freud? ¿Cuáles serían las operaciones principales que hace Freud? Bueno, una extrapolación inédita donde él clasifica, él es un alienista, ¿no? Los psicólogos que se ocupan de los alienados se llaman en Inglaterra alienistas, ¿no? Pero no es un ufólogo que se ocupa de los ovnis.
¿Y qué hace Freud? Bueno, dice, hay histéricas, hay neuróticos, pero él quiere ocuparse de la locura de todo el mundo, ¿no? Se llama psicopatología de la vida cotidiana. Todos soñamos, o sea que todos tenemos una alucinación, por más que nos hagamos los serios, todos estamos locos, todas las noches alucinamos. Y es imprescindible además hacerlo para la buena salud mental. Pero entonces Freud hace esa gigantesca extrapolación que no tiene antecedentes, porque si uno, ¿qué sería un antecedente de Darwin diciendo somos todos animales? No, lo único que hace Darwin es establecer una continuidad absoluta, ¿no? Inmaculada entre digamos, los animales y el ser humano, cosa que justamente es lo que Lacan más viene a romper con lo del lenguaje. Y no viene a romper, sí, rompe mucho las pelotas, pero viene a romper en el sentido de que, bueno, tampoco un loro tiene inconsciente o está atravesado por el lenguaje. Pero bueno, sí, por ejemplo, un perro que responde a las palabras, todo, él quiere establecer esa diferencia y se basa muchísimo en Heidegger. En ese sentido, no hubo un filósofo para Freud tan importante como lo fue Heidegger para Lacan. O sea, claramente la base de Lacan está en Heidegger. La idea de que el lenguaje es la casa del ser. Y también la estilística de Heidegger está como ideal en Lacan. Pero, bueno, obviamente todo gira en torno a Freud. Freud es, digamos, Lacan se considera un freudiano ortodoxo. Bueno, así como Jesús se considera un judío ortodoxo, digamos, pero quiero decir que él por lo menos se movía siguiendo ese criterio. Entonces no había no había lo que uno puede decir inescrupulosidad de Lacan, qué sé yo, es la de un cruzado, la de una persona mesiánicamente guiada por algo que lo trasciende. Y entonces, ¿cómo no va a ser inescrupuloso alguien que tiene una misión que es mucho más importante que todo lo demás? Entre las inescrupulosidades, bueno, se han destacado errores conceptuales graves por ejemplo, bueno, los de matemática no sé un carajo. Después esto de tomar el nudo Borromeo y tomar esos como es las cosas ópticas, ¿no? Donde entonces explica, lo ve como una gran metáfora de lo que no llega a ver el inconsciente. Entonces lo real, que para los esquemas físicos de cómo se refracta la luz, en realidad lo real no quiere decir la realidad. Eso es una cosa que se tiende a confundir, porque cuando se dice lo real tiene estructura de ficción. Lo real no quiere decir la realidad. Lo real en Lacan es algo que es una fuerza que nos motiva, que está, pero se parece más al noúmeno de Kant y al arquetipo de Platón. Nosotros no tenemos un acceso, no es cognoscible, no es asequible. Entonces nosotros sabemos de su existencia, pero se manifiesta a través de, digamos, síntomas, vemos sus consecuencias, pero no, lo real es lo menos real, digamos. Bueno, entonces estamos tratando de analizar un poco los movimientos que hace Freud y cómo son los mismos que hace Lacan, pero los hace con sus contemporáneos. O sea, Freud quiere tomar el esquema radial del inconsciente. Las primeras cosas que hace Freud se basan en la física de Newton. Él quiere atar a la ciencia sus intuiciones que tanto peligro corren de parecer místicas, ¿no? Porque es como si un ateo de pronto descubriera a Dios. O sea, el inconsciente, un tipo que era un médico muy atado a la observación,
había descubierto los genitales, siempre estaba interesado en los genitales, ¿no? Pero se había descubierto los genitales de las anguilas, uno de sus primeros trabajos, y de pronto esto del inconsciente parece un golazo, ¿no? Es indemostrable, es inobservable, y sin embargo, entonces él lo busca conceptualizar de una forma, bueno, así como Spinoza escribe su moral en modo geométrico, ¿no? Él busca que en virtud de cómo está entramada la explicación, adquiera cientificidad. Y luego, justo, se da como el pasaje en tiempos de Freud, de que el mayor paradigma de la ciencia deja de ser la física y pasa a ser la biología. El mejor científico del mundo pasa a ser Darwin. A Freud no le gusta nada Darwin. Marx, Marx le manda el capital a Darwin. Y Darwin le agradece, pero después se ve en su biblioteca que subrayó algunas cosas que no entendió mucho ni le interesó mucho. Pero bueno, Darwin es admirado, en cierto sentido, por cierta astucia con la que publicó todo, ¿no? Porque solo es un libro aburridísimo, El origen de las especies, es decir, lo que él propone y demuestra no necesita que sobreabunden ejemplos, y el estilo es tan aburrido y pesado que todos los que iban a torturar a Giordano Bruno y a Galileo, a Darwin los hace bostezar y no se dan cuenta que es muchísimo más herético para con el sistema, digamos, va contra el catolicismo muchísimo más que nadie, Darwin, porque niega todo, niega el alma, niega la creación, niega la moral, niega la piedad. Yo creo que si uno compara a Galileo Galilei con Darwin, y si es cristiano, bueno, Darwin es el que debería ser crucificado. Pero en virtud de su estilística británica, zafa mucho. Freud, justamente por tener algo de católico, de judío o de moralista, es que mucho de moralista, ¿no? Una de las biografías se llama La mente de un moralista. Un moralista indignado, o sea, Freud es como al mismo tiempo el que descubre escandalizado, porque era muy victoriano, era muy puritano. ¿Quién más podría ser tan pansexualista si no es un escandalizado reprimido? Todas las cosas que se refieren al sexo usaba palabras en latín. O sea, el más impúdico y grosero de los científicos, digamos, que, como dice Nabokov, nos hace pasar mitología griega por los genitales, es un tipo, un monje, ¿no? Está muy escandalizado de lo que cree descubrir, pero al mismo tiempo se le ocurre a él. Es como Sarmiento describiendo lo bestia que es Facundo, pero lo seduce esa barbarie. Bueno, pero queríamos ceñirnos a lo que es tomar los autores del momento. Bueno, es el primer movimiento que hace Freud, que es decir, yo esto que descubrí con 3 locos sueltos, se aplica a la humanidad toda. Todos son neuróticos, todos son histéricos. Todos los niños, la curiosidad sexual infantil, todos los niños tienen una inconsciente teoría de cómo vienen los hijos al mundo, de la cloaca, todos lo tienen. Claro, inconscientemente, o sea que perfectamente yo podría argumentar que todos los niños piensan que la luna es de queso, inconscientemente. No tengo que remitir ningún tipo de prueba ulterior de que es así o no. Pero bueno, todas las cosas que sí son observables, y Freud dice que es así, realmente uno se queda pasmado de lo acertado que está. Porque, por ejemplo, dice que, digamos, yo creo que
la sexualidad infantil. Total, en la teoría de los sueños, que era lo que Freud pensaba que lo iba a hacer triunfar, y de hecho fue popular y todo. Hoy en día no hay gente que interprete los sueños con hipnosis y con la clave así de resolver un criptograma en imágenes y todas esas ideas de voltrafio de las sílabas, y que si soñás con tal cosa, bueno, hay que pensar en la palabra a la que alude tal cosa, y en realidad esa palabra encubre otra. Todo eso es, digamos, nadie lo puede hacer ni defender, porque además la ciencia busca algo universal. Todas las escuelas psicológicas dicen: yo, digamos, voy a curar a pacientes japoneses, australianos, no voy a curar en alemán por la asociación de tal palabra, y después ya si lo soñó australiano hay que pensar cómo dicen los australianos la palabra oveja, y encima después de eso, de la diferencia idiomática, cada individuo y qué deposita él en la palabra oveja, en su historia familiar. Bueno, todo eso no es lo que puede perdurar hoy de Freud como genialidad. Él, bueno, creía que él se quiso parangonar. Dijo: hay 3 grandes heridas narcisísticas de la humanidad. La humanidad sufrió 3 grandes heridas. Galileo, o sea, no somos el centro del mundo, ¿no? Como si realmente a alguien le doliera muchísimo que la Tierra gire en vez de estar quieta. Como si eso fuera un dolor para alguna persona. Al contrario. Me acuerdo que hay un capítulo de Sherlock Holmes que Watson menciona al pasar, bueno, y bueno, porque el Sol, digamos, cuando nosotros giramos alrededor del Sol es que se produce el fenómeno del, bueno, el equinoccio, qué sé yo qué, y Sherlock Holmes dice: ¿cómo que nosotros giramos alrededor del Sol? No me diga Sherlock Holmes que no sabe que la Tierra gira alrededor del Sol. No, no lo sabía, pero ¿sabe por qué no sabía? Porque a mí eso, yo me tengo que levantar a trabajar lo mismo. Ya sea que sale el Sol, se queda el Sol, la Luna y 3 planetas hacen un par de... A mí no me cambia nada. Yo no puedo ocupar en mi cabeza el lugar para cosas que son irrelevantes para mi trabajo. Yo tengo que tener en mi cabeza datos útiles, como por ejemplo el tabaco para pipa egipcio, que me permite descubrir al asesino que viene del Cairo. Bueno, es cierto que es irrelevante. Si uno sale del prejuicio de decir, bueno, ¿cómo la cosa más grande, más grandiosa del mundo, o sea, el Sol, la Tierra, ¿cómo se puede ignorar algo tan grande? Podés ignorar, bueno, lo que descubrió Pasteur, que no había generación espontánea, que ahí hay pequeños gérmenes patógenos. Bueno, está bien, eso quién lo ve, pero no podés ignorar que el Sol... Y sin embargo el Sol realmente no ha cambiado, digamos, las costumbres de esa gente, el hecho de que se sepa ahora, aunque ya no se sabe más que la Tierra es esférica, pero sí que hasta los terraplanistas dicen que la Tierra plana gira. Bueno, Darwin sí provoca, digamos, quizá la sensación de que no... Es ridículo igual, porque uno puede enorgullecerse tanto de que la humanidad ha llegado a descubrir el secreto de la evolución. Mal llamada evolución. La palabra evolución implica una jerarquía como la cadena del ser, una jerarquía donde hay animales superiores e inferiores, y ahí hay como un plan, y ahí hay como una valoración moral, y ahí además, o sea, Dios no dejó de estar presente. Uno cuando se quiere manifestar ateo dice: no comulgo con la iglesia, y no es santo, y sigue manifestando como muchas remoras feudales. Bueno, entonces la iglesia
sigue en la teoría de Darwin tal como nos es transmitida. La verdadera revolución que trae Darwin al mundo no es la que más se entiende y se escucha, que es el papel del azar. Es decir, el azar, las mutaciones son malas traducciones del ácido desoxirribonucleico producidas a la Bartola, al tuntún, porque sí, no es que las jirafas se estiran el cuello, es que nació un caballo deforme con el cuello demasiado largo, pero justo de pedo eso le vino bien. Pero a todo esto nosotros no vemos todas las especies extinguidas por tener características azarosamente malas para el ambiente. Bueno, eso no se suele pensar en el azar, porque el azar en realidad es quizá realmente lo más inconcebible, lo más difícil de conceptualizar. Y así como podemos pensar, bueno, la humanidad primero descubrió esto de los planetas, primero lo más alejado, y después lo de Darwin un poco más cerca del cuerpo, y después a Freud y el inconsciente. Pero el azar no está en Freud, el azar no está en Marx, el azar es algo mucho más revolucionario que nada y es muy difícil de aceptar. Es decir, tampoco podríamos vivir creyendo que todo es azaroso y por supuesto ninguna ciencia puede basarse en que no hay una ley, una necesidad. Bueno, el caso entonces de ¿qué más hizo? Bueno, lo primero entonces, el gran movimiento que emula Lacan de Freud, era el mulo, Lacan era el mulo de Freud, es hacer extensiva un rasgo excepcional, particular y hasta patológico, ¿no? ¿Y cuál es entonces la duplicación de la apuesta? Es decir, que los psicóticos, o sea, los pacientes muy graves y psiquiátricos, no pacientes con una leve, con trastornos, con tendencias, con obsesiones, con paranoias, con fijaciones, sino realmente pacientes graves se pueden clasificar y perversos, psicópatas, y hacer extensivo a toda la humanidad. Y eso, bueno, una parrabasada atómica, digamos, pero está basada en el método freudiano o sea, no vemos a los oncólogos decir todos tienen cáncer de alguna manera. Bueno, vamos a ceñirnos un poquito a lo que es la parte filosófica. Lacan casi en cada nuevo escrito se nota con qué avidez leyó a sus contemporáneos, muchos de ellos olvidados, muchos de ellos rivales, pero toma, por ejemplo, cuando habla de la nervadura de la hoja para poder encontrar una rápida identidad determinada y hacer un rápido diagnóstico. Eso lo toma de un psicólogo contemporáneo olvidado. Hay muchas frases que se le atribuyen a Lacan que no son de él, lo de trabajar como una bestia. Muchas cosas son después tomadas, porque él las toma también. Bueno, el esquema de la comunicación humana, Jacobson enseguida agarra y dice, bueno, lo que en Freud era condensación y desplazamiento, yo lo llamaré metáfora y metonimia. Y ese tipo de cosas las hace con muchísimas otras. Entonces aprovecha que en ese momento, bueno, el estructuralismo, Ferdinand de Saussure, habla del significado y del significante, y él se agarra a eso y directamente, así como Einstein parte el átomo, Lacan parte el significado y el significante. Para Saussure no puede haber un significante escindido de su significado. O sea que así como Saussure es el gran refutador del nominalismo de Platón, que Platón decía en la palabra rosa está la rosa, pero a su vez Saussure dice en el significante rosa está el significado rosa y no puede haber otro. En cambio Lacan dice no,
Escuchen a Freud, escuchen cómo patina, cómo se desliza, cómo la asociación libre, el inconsciente va a la música, una palabra, la similcadencia. Y entonces sí, en la palabra rosa está la palabra rojeiju, porque una paraguaya con la que tuve amores, asocié con eso. La palabra rosa está rozagante, por más que la palabra rozagante viene de la gente que tenía dinero suficiente como para limpiarse la ropa todos los días y podía hacer que su vestido roce el piso. Bueno, ahora vamos a tener que dejar acá, bien lacaniano, bien de cortamos acá, porque no pueden ser tan extensos estos audios.